Bueno, esta charla también surgió como parte de nuestra colaboración en el simposio de charlas de la OPEG, del Instituto Politécnico Nacional y los estudiantes del Politécnico. Y también surge por la inquietud de muchos de nuestros alumnos, nuestros egresados, con respecto al mercado, de cómo podemos integrarnos al mercado. Y eh, a mí me gusta mucho que se puedan integrar a las actividades profesionales, principalmente en aspectos de cartografía, de peligros, pero lo que yo quisiera aquí es dar un cierto contexto acerca de ese tipo de cartografía, ser bastante consciente de nuestra responsabilidad y alcances y también de la sensibilidad social que debemos de tener, pero sin dejar de lado que como profesionales de las geociencias y particularmente de la geografía, pues tenemos la capacidad de inmiscuirnos, tenemos la capacidad de trabajar al respecto y que nuestra opinión como tal es bastante importante, ya sea como un especialista de algún fenómeno geofísico, geológico, geomorfológico, etcétera, pero también como un especialista del reconocimiento de patrones espaciales, ¿sí? Dentro del entorno, dentro del territorio. Y pues bueno, ello conlleva una responsabilidad, ¿ok? Este, esa responsabilidad es algo que nosotros no podemos o no deberíamos de evitar y debemos de aceptarla como tal. Entonces, espero que haya algunas preguntas al final y espero que también les sea un poco de su agrado esta charla. Voy a tratar también de ser rápido porque, bueno, puede llegar algún momento en el cual esto se torne un poco monótono. Entonces, de manera general, voy a tratar de particionar la charla en aspectos primero de la geografía y la importancia cartográfica que tiene con respecto al el reconocimiento de ciertos fenómenos dentro de un espacio. Después, las terminologías de peligro, amenaza y percepción que podemos llegar a tener. Percepción es un término mucho más amplio y que depende de cada uno de los bagajes, tanto académicos, culturales, económicos y políticos. Tenemos también conceptos de vulnerabilidad y el tan denominado riesgo que, como vamos a ver a lo largo de la presentación, es un concepto que es muy difícil alcanzar, pero que siempre es deseable lograr para que al final veamos algo respecto a las políticas del territorio, legislación y la responsabilidad que se tiene justamente al momento de elaborar este tipo de trabajos. Vamos a empezar con los aspectos de geografía y cartografía. A esto yo le llamo un problema de escalas. Si ustedes quieren o tienen la pregunta de qué tipo de peligros se pueden llegar a presentar en el entorno, en México tenemos al CENAPRED y tenemos a lo que conocemos como la Coordinación Nacional de Protección Civil, y ellos tienen una interfaz en donde podemos nosotros consultar distintos escenarios evaluados, potencialmente peligrosos, dentro del territorio. En este caso, yo les muestro la interfaz del Atlas Nacional de Riesgos, y como pueden ver, aquí tenemos distintos tipos de riesgos, en teoría. Nuestro caso se enfoca un tanto a los riesgos geológicos, pero también hay muchos geocientíficos que también tienen todo que ver con aspectos hidrometeorológicos, ¿sí? También hay geógrafos o geocientíficos también en aspectos socioorganizativos, también de otro tipo de índole, así que no es solamente que dependamos de un solo tipo, ¿sí? Si exploramos esta interfaz, podemos nosotros encontrar distintos tipos de peligros. En mi caso, yo les voy a mencionar casos particulares de los que yo he podido trabajar. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a peligros volcánicos, tenemos no solamente la ubicación de ciertos volcanes, sino también algunos escenarios potencialmente peligrosos en ellos, como por ejemplo en el volcán Jocotitlán. Aquí tenemos activados depósitos de lajares, también tenemos activados la distribución de flujos de lava y tenemos también activados inundaciones de lajares dentro de el Graben de Ixtlahuaca o la fosa de Ixtlahuaca. Y también tenemos escenarios de depósitos de caída de ceniza que ya han ocurrido en tiempos, principalmente del Pleistoceno en este caso,
el cual le hemos dado por llamar el depósito de caída de pómez gris blanca. Y Senapred ha registrado estos datos dentro de su interfaz de riesgos o de atlas de riesgos. Pero estos datos son comprobados, es decir, están mostrando un fenómeno que ya ha ocurrido. Y también tienen aquí algunos escenarios. Hay que acotar que estos escenarios, ya sea que se hayan trabajado por especialistas, como también se hayan elaborado a partir de simulaciones, junto con los escenarios en donde se utilizan fenómenos que ya ocurrieron, hay ahí algunos problemas, no solamente en la escala o resolución espacial, sino también en la resolución temporal. Algunos fenómenos es posible que los estemos minimizando, por ponerlo de alguna manera, y hay otros que también los podemos estar maximizando. Con respecto a la escala temporal, pues tenemos que en algunos simuladores no termina corriendo la simulación como uno quisiera, principalmente por un problema de insumos cartográficos. Recordemos que este análisis de peligros depende en completo por la cartografía disponible del lugar. Entonces, por ejemplo, aquí en los Tuxtlas tenemos acercamientos de una zona con un periodo de retorno bastante elevado de inundación de lajares, y no significa que esté mal, sino que simplemente hay lugares en donde posiblemente se esté subestimando, pero por un efecto de la cartografía utilizada para el trabajo. Y al final debemos de entender que el impacto que tienen estos análisis es un impacto local. Aunque podemos llegar a conseguir presupuestos para obras de mitigación a una escala regional, lo cierto es que al final, como podemos ver a lo largo de redes sociales y a lo largo del año, el impacto real de un fenómeno potencialmente peligroso es en una vivienda, es en una fatalidad, es en una localidad, y nuestra aproximación de estos fenómenos termina siendo un tanto regional. Y esto no quiere decir que yo esté echando culpas de que no tenemos la cartografía base para poder hacerlos, no. Todos estos son esfuerzos que se llevan a cabo y que van sumando para tratar de reconocer ciertos sistemas expuestos a algunos peligros, ¿sí? Como ustedes bien saben, el territorio es dinámico. Para eso no tenemos que irnos muy lejos. En la actualidad tenemos muchos ejemplos en donde hay cambios de geometría, de volumen, de material. Como tal, el sistema se encuentra expuesto a acumulaciones, por ejemplo, en las erupciones de Islandia. Esta es una foto del domingo, esta es una foto justamente de ayer, en donde tenemos un avance bastante evidente, no solamente en la amplitud, sino también en el espesor de flujos de lava. También tenemos el caso mucho más cercano de el llamado socavón en Puebla, que continúa creciendo, ¿sí? En ambos casos podemos reconocer la respuesta de un fenómeno natural, pero los canales que toman estos flujos de lava también pueden llegar a ser influenciados por modificaciones antrópicas. En este caso no se ve de esa manera, con todo y que aquí tengamos una pequeña brecha o un pequeño camino, no significa que el flujo tomara ese camino. Y en el caso del socavón, también es muy probable que esté asociado a aspectos de sobreexplotación de mantos freáticos, pero lo cierto es que en mi caso no he tenido la oportunidad de visitarlo, así que sería bastante irresponsable de mi parte decir cuáles los factores que lo generaron, ¿verdad? Lo que sí podemos mencionar es que hay muchos especialistas, o mejor dicho, este fenómeno ha dado pie para que el fenómeno de subsidencia, de hundimientos y de colapsos dentro del terreno, pues gane un poco de relevancia, y entonces tendríamos un poco de este concepto de modas, ¿no? De que de repente hay momentos en donde los hundimientos están muy sonados en redes sociales o en el periódico, de repente las erupciones están muy sonadas, de repente los deslizamientos son muy sonados,
cuando en realidad todos estos fenómenos ocurren a lo largo del año de manera continua. No es que todo el tiempo estén ocurriendo en el mismo lugar, pero sí a lo largo del territorio. En este caso yo les muestro una infografía que diseñó el geógrafo Jorge Paz de la Universidad de Chiapas, que es bastante completa, y esto también es un trabajo que por cuestiones didácticas los profesionales tienden a hacerlo, y también algunos entusiastas, como por ejemplo el compañero Flores, me parece que es Fernando Flores, que con su dron constantemente ha estado tomando fotos del socavón y de acuerdo con sus medidas hemos determinado tasas de remoción de material de hasta 100 metros cúbicos por hora y evidentemente eso ha incrementado. Esta también es una foto de ayer. Se puede ver no solamente que la casa ya está prácticamente en su totalidad derruida o colapsada, sino que también se comienzan a formar agrietamientos periféricos bastante amplios. Y bueno, que quede bien claro, Senaprev ya está ahí, también Protección Civil del Estado de Puebla, y aunque no puedan de una manera clara controlar el fenómeno, sí los siguen monitoreando y tratan de acordonar la zona y no exponer a más personas. Me imagino que algunos aquí habrán visto que unos perritos cayeron al socavón y que ya fueron rescatados. Esto del acordonamiento termina siendo bastante importante, ¿sí? Pero no podemos nosotros acordonar o diagnosticar una zona que posiblemente se presente algún peligro si no tenemos un conocimiento mínimo o elemental de los recursos, tanto geológicos, geomorfológicos, geofísicos, como naturales, desde el más amplio espectro de nuestro entorno. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que si revisamos la zona en donde se encuentra el socavón en la plataforma de los atlas de riesgos, pues vemos que no hay ningún registro histórico de hundimiento. Entonces, también tenemos ahí una resolución temporal. Nuestra capacidad de registrar fenómenos potencialmente peligrosos dentro de nuestro entorno típicamente no logra extenderse a más de 100.000 años. Así que, aunque estos fenómenos pueden tener una longevidad todavía mucho mayor a los 100.000 años, es muy difícil que quede algún registro o que nosotros podamos llegar a desenterrar ese registro. Lo que terminamos encontrando son evidencias de procesos un poco más intensos a lo largo del registro geológico geomorfológico y estos fenómenos que podrían llegar a ser muy puntuales pero que tienen un impacto bastante importante en el territorio se nos terminan escapando, ya sea porque no tenemos de nuevo los insumos necesarios para poder diagnosticarlos, como también no tenemos los estudios avanzados necesarios para poderlos predecir, ¿no? No en el sentido de que un día en particular, pero sí de eh, diagnosticar si un relieve o una litología es susceptible a, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos el fenómeno de hundimiento, también tenemos, como ustedes bien saben, los fenómenos volcánicos y en la actualidad también tenemos algo que han denominado como crisis sísmica en la zona próxima al Paricutín. Aquí tenemos los sismos de, desde enero hasta el 6 de junio registrados. Son más de 240 sismos. En la actualidad ya vamos por ahí de cerca de 400 sismos y la magnitud sísmica de mayor relevancia no ha sido mayor a 4, perdón, mayor a 5, ¿no? Entre 4 y 4.2. Pero si no tenemos el registro de esta actividad, si no tenemos la ubicación, si no tenemos la magnitud, si no tenemos este tipo de datos, el diagnóstico de un posible fenómeno potencialmente peligroso, pues nos termina escapando de las manos, ¿no? Por eso es que cuando uno imparte clases o imparte charlas, pues resulta bastante importante tratar de hacerles notar a las personas que nos están escuchando que el trabajo que pueden aportar, que pareciera que es técnico, en realidad es necesario para poder hacer un diagnóstico a corto y mediano plazo. Es decir, a veces terminamos trabajando en cuestiones muy técnicas o mal llamadas de ciencia dura,
y que posiblemente no reconozcamos el impacto a corto plazo que puede tener en la población, en la localidad, incluso en las viviendas, ¿sí? Ahora, también tenemos los registros de fenómenos gravitacionales, tenemos los registros de fenómenos de agrietamientos en el terreno. Aquí tenemos algunos ejemplos de la carretera que nos lleva a Lázaro Cárdenas en Michoacán y de una zona cerca de Cadereyta, Nuevo León, ¿sí? En donde estos fenómenos de desplazamiento vertical del terreno, pues afortunadamente no han terminado con fatalidades, pero sí tienen un costo en la infraestructura. Este costo lo terminamos pagando todos y esto termina reduciendo la velocidad de desarrollo como país, localidad, población, comunidad, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos un mayor conocimiento, a una mayor resolución de estos fenómenos, podríamos tratar de buscar estrategias de mitigación. Ahora, Senapred, junto con Protección Civil, se ha dado a la tarea de tratar de ayudar o tratar de entender un poco más este tipo de fenómenos y dentro de sus esquemas de evaluación tenemos conceptos como peligro, susceptibilidad, amenaza, riesgo, vulnerabilidad. Y hay una gran cantidad de conceptos para ellos. Aquí solamente muestro las definiciones de Cruz Roja, Servicio Geológico Mexicano y el Servicio Geológico Norteamericano, pero también al momento de trabajar tenemos la definición, tratan de delimitar o tratan de acotar en los atlas de riesgos en México. Entonces, aquí tenemos que el peligro para un atlas de riesgos es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador que puede llegar a ser dañino o puede llegar a afectar a una sociedad, a una población, a una persona, a una infraestructura o incluso a algún recurso. Y que este daño dependerá de una cierta intensidad, ¿ok? Y ocurrirá en un tiempo determinado y en un sitio determinado, ¿ok? Entonces, podemos aquí encontrar que el peligro como tal es una medida de probabilidad, pero yo no puedo empezar a evaluarlo si no he reconocido este mismo fenómeno en ese sitio y en un tiempo determinado, ¿sí? Por lo que la determinación de los peligros nos lleva a la construcción de escenarios, que serían la representación de los efectos en caso de un incremento de la intensidad o de la magnitud de algún fenómeno que ya comprobamos que es potencialmente peligroso. Aunque en estudios de peligro lo que se desea es que tengamos una cuantificación del mismo, lo cierto es que debido a los insumos, al nivel de análisis, eh, presupuesto incluido, terminamos con un escenario de peligro fragmentado en 5 o 3 escenarios. Por ejemplo, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, o bajo, medio y alto. Esto no significa que esté mal, sino simplemente se trata de englobar cuantitativamente algo que solamente pudimos evaluar cualitativamente. Así que esto es de acuerdo con los conceptos que hay en el Diario Oficial de la Nación, en los términos de referencia de trabajos de peligros para el gobierno y para el Senapred, pero también tenemos los conceptos en un nivel científico, en sentido estricto, ¿sí? Y en este caso tendríamos, por ejemplo, que el fenómeno del peligro en el espectro más amplio se podría definir como un fenómeno a escala grande, mediana o pequeña. Y aquí esta escala no está refiriéndose a una escala espacial únicamente, también a una escala temporal. Entonces tendríamos que cualquier fenómeno a distinta escala, y es muy importante entender esta escala, que puede llegar a presentar un impacto en la cotidianidad, en las actividades cotidianas del ser humano, de la sociedad. Así que puede ser que algunos digan, si se me pegaron las cobijas y ya no pude llegar a una junta, eso es un peligro, pues pone en peligro su trabajo, ¿no? Pues como tal, ese fenómeno a una escala muy local, en una escala temporal también muy local, pues puede considerarse como un peligro.
no solamente habla aquí de un peligro geológico o geomorfológico, por lo que esta definición también puede incluir lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Una serie de pandemias en donde modifican la cotidianidad de las actividades sociales que estábamos llevando. Yo espero que todos aquí no tengan duda alguna de que nuestra cotidianidad como la conocimos terminó siendo modificada casi por completo. Ahora, tomando en cuenta que el peligro como tal debe de presentar una afectación, la pregunta que aquí surge es ¿de qué tipo fue esa afectación? Y los economistas pueden determinar un precio prácticamente para cualquier cosa. No solamente para una infraestructura, no solamente para una fatalidad, una vida, también para un recurso. ¿Sí? ¿Cuál es el precio económico que este deslizamiento eh, presentó para, por ejemplo, las zonas de cultivo o la zona de arbustos o la tasa de infiltración? Por lo que cuando uno trata de enfocar su estudio o trata de enfocar sus proyectos a los aspectos de peligros o de amenaza, también debe de entender de principio que requerimos de muchos más especialistas. Uno solo, un solo especialista es muy difícil que lo pueda llegar a lograr, ¿sí? Y segundo, que depende de cuál es la percepción del análisis. Va a ser una percepción enteramente para la sociedad o enteramente para la infraestructura o solamente para los recursos o una percepción de cómo es que la sociedad capta este tipo de relieve y este tipo de fenómeno. Y para ello, aunque un economista puede llegar a evaluar y a calcular el costo de todas estas amenazas, lo cierto es que cuando tenemos fatalidades, pues bueno, esto se complica bastante, ¿sí? En este caso, para Nadim 2013, considera que un peligro es un evento, fenómeno, proceso o incluso una situación que puede llegar a afectar a una sociedad o población. Y lo podemos caracterizar a partir de una magnitud, a partir de su localización, de la zona en donde se generó, de la frecuencia, de una geometría o también de una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Prácticamente podríamos nosotros caracterizar el peligro con base en una estrategia de caracterización o una estrategia de evaluación, de medición, ¿sí? Y lo que típicamente se utiliza para poder hacer un diagnóstico de peligro es un análisis multivariante. En este caso, cuando solamente nos enfocamos a cuestiones de peligro físico o de peligro geológico que morfológico, también hidrometeorológicos, lo que requerimos es justamente determinar qué variables entran en juego para que tal fenómeno se llegue a presentar con distintas intensidades. De manera muy simplista podemos decir que el análisis de peligros puede terminar en un álgebra de mapas muy elemental, pero que depende del especialista o depende del cartógrafo, eh, el carácter que tenga o la ponderación que tenga cada una de estas variables. En este caso, hay en la actualidad múltiples algoritmos que nos pueden llegar a ponderar ciertas variables, pero también nosotros podemos llegar a desarrollarlos, ¿sí? En este caso, los algoritmos pueden estar en función del comportamiento del fenómeno a partir de estas variables. Y por eso es que se llegan a utilizar análisis de componentes principales o análisis de componentes estadísticos, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de deslizamientos con respecto a el diferencial de altura. Tenemos que hay muchos deslizamientos en esta gráfica que tienen valores de 10 hasta 15 metros de diferencial de altura, pero también tenemos que la cantidad de deslizamientos se incrementa conforme se incrementa la cantidad o el valor de inclinación. Entonces, estas reglas o direcciones entre variables o dependencias entre variables o funciones nos pueden llegar a determinar y a ciertas caracterizaciones dentro del peligro, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que los mapas de peligro son un insumo más para poder obtener un mapa de riesgo.
El trabajo como geógrafo o geocientífico no solamente involucra la elaboración o confección de mapas, sino que también involucra el procesamiento de estos mapas. Eh, en México, muchos de estos mapas no se encuentran en un formato en el cual podemos fácilmente hacer un procesamiento. Entonces, parte de nuestro trabajo es colocarlos en una red matricial que facilite justamente este procesamiento. Aquí tenemos solamente un ejemplo de un trabajo realizado por compañero Méndez, en donde tenemos la información geológica, tenemos la información meteorológica, información edafológica y también de uso de suelo, y también tenemos información morfométrica en cuanto a tasas de variación de inclinación, de diferencia de altura, de erosión y también de flujo laminar dentro de un relieve. Mientras mejor sea nuestra resolución cartográfica, más preciso será la delimitación, pero también tenemos el problema de que mientras más información tengamos, más capacidad de procesamiento requerimos en los softwares o sistemas de cómputo que necesitamos, y requerimos también un mejor análisis, ¿no? Uno de los trabajos que en México muestra una cierta deficiencia por múltiples razones, principalmente porque eh, el instituto encargado de la cartografía no se ha dedicado a hacer mapas geomorfológicos a nivel nacional, es justamente la confección de estos mapas morfogenéticos o morfométricos a nivel nacional. Me parece que uno de los trabajos como geocientíficos o especialistas del relieve es justamente la elaboración ya sea automatizada o manual de estos mapas, que puede llegar a enriquecer mucho el análisis de los mapas de peligros, ¿no? En este caso tenemos aquí el mapa elaborado por el compañero Morales, Daniel Morales, de la zona de Huehuetla, perdón, el cual no se puede quedar solamente con una delimitación de unidades, sino que estas unidades deben de replicar lo que se presenta en la realidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en los dichosos atlas? De nuevo, sin querer aquí crucificar, como que quede bien claro, yo he trabajado en muchos de ellos y reconozco las fallas o los alcances que pueden llegar a tener y las deficiencias que tienen. En el caso de los atlas, es importante considerar que tenemos una cotización determinada y tenemos también un tiempo determinado y tenemos también insumos determinados. Entonces, con base en ese marco un poco delimitado o un poco acotado, uno tiene que empezar a caracterizar no solamente peligros naturales, también peligros socioorganizativos y también peligros antrópicos netos, ¿no? Por lo que, con el objetivo de que estos mapas se puedan llegar a replicar y podamos llegar a tener un mosaico coherente de información, cada uno de los consultores o incluso las mismas personas que trabajan en protección civil se han dado a la tarea de tratar de replicar las metodologías propuestas por el CENAPRED para determinar distintas zonas de fenómenos que posiblemente sean peligrosos. Aquí tenemos solamente un ejemplo en donde se utilizan 3 variables, se determina ahí ciertos rangos para poder caracterizar un cierto tipo de peligro. Tenemos aquí otro ejemplo en Whisky Lucan, en donde lo que privilegiaron es el reconocimiento del fenómeno, y entonces aquí ya tendríamos dos mapas o dos productos distintos. Un punto en donde ocurre un fenómeno peligroso y una zona en donde puede llegar a ocurrir un fenómeno peligroso, ¿sí? Esto da pie justamente al concepto de susceptibilidad. Muchos de estos mapas terminan caracterizando la susceptibilidad de un relieve a presentar un fenómeno, y en algunas ocasiones estos fenómenos pueden llegar a ser desencadenados por algún agente como la lluvia, como un sismo, como una erupción volcánica o una inundación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como no siempre tenemos
mapas de peligros a disposición elaborados por algunos otros especialistas, pues lo que terminan presentando, y que quede bien claro que no es una queja, sino simplemente un enfoque distinto para poder empezar a reconocer los posibles peligros en un lugar, es un mapa de ocurrencias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos solamente un área de influencia determinada para vulcanismo que trata de caracterizar un municipio en particular, ¿no? Entonces, ¿cuántos volcanes hay en esta área? Con base en esta ocurrencia, pues podrían ellos evaluar si es una zona de alta densidad, de baja densidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos atlas se puede consultar en el Atlas de Riesgos Nacional de Senapred. Se puede consultar el documento y en algunas ocasiones se pueden descargar los archivos vectoriales y raster de cada uno de estos mapas. Por lo que nosotros debemos ser conscientes que en ocasiones no deberíamos de repetir un trabajo o deberíamos de basarnos o tomar como punto inicial tal vez este tipo de información, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones estas informaciones pueden terminar siendo un tanto deficientes, pero de nuevo no se trata aquí de crucificar a nadie, ¿no? Como en el caso de los mapas de peligros por lajares en Naucalpan, en donde no se diseña un escenario potencialmente peligroso que pueda llegar a cubrir de ceniza este territorio, ¿no? Cosa que en futuros trabajos se ha podido diagnosticar. Por ejemplo, aquí en el mapa de peligros del Popo tenemos la distribución de caída de cenizas que ha tenido la última manifestación del Popo desde el 94 hasta el 2016, en donde evidentemente podemos ver que sí ha caído ceniza, tal vez muy poca, lo cual también implicaría calcular una variable más. Aquí tenemos esa variable obtenida a partir de probabilidad máxima de dispersión de ceniza y de carga de esta ceniza, producto de las erupciones del Popocatépetl. Y bueno, podemos ver que aquí Naucalpan no pinta, pero recordemos que esto es con base en un escenario determinado. En el caso, por ejemplo, de los lajares, tomando en cuenta un cierto volumen, que en este caso el volumen de mayor magnitud obtenido a partir de datos geológicos, es decir, de datos en campo, con espesores de hasta 30 metros de grosor, pues también nos determina o esquiva un poco Naucalpan, pero podemos reconocer que el impacto en el territorio puede ser bastante alto. Por lo que también es importante determinar lo que es susceptibilidad. A veces confundimos un poco si un territorio es susceptible o si yo evalúo o en mi percepción termina siendo susceptible. Es claro que esta percepción va a determinar en el especialista qué variables voy a utilizar para poder determinar si un relieve es susceptible a. Y en este caso es importante comprender que cuando nos referimos a susceptible, no estamos indicando que ya ocurrió el fenómeno, ni tampoco estamos indicando cuándo ocurre ese fenómeno, sino simplemente estamos indicando que ese territorio o ese espacio es propenso a que se presente. ¿Ok? Y para poder determinar esta propensión, pues como ya vimos, tenemos el uso de distintas variables. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el mapa elaborado por la compañera Vargas de flujos de lava del Pico de Orizaba. Tenemos que el fenómeno ha ocurrido, entonces cada uno de estos flujos de lava podría ser considerado como un peligro que ya ocurrió, así que podríamos verlos, este mapa, como un mapa de peligros, en donde ya tenemos los lugares en donde ha ocurrido este fenómeno. Y para poder reconocer qué zonas son susceptibles de desarrollar estos flujos de lava, se tiene que buscar estrategias para diagnosticar focos emisores en donde posiblemente pueda llegar a presentarse estos flujos de lava, de acuerdo con el fenómeno que ya ocurrió, el peligro, de acuerdo con el sitio en donde yo voy a proponer que ocurra ese fenómeno. Yo tendría que empezar a diseñar escenarios de peligro. En este caso tengo el escenario de corto alcance de flujos de lava que terminan siendo emanados del cráter del Pico de Orizaba. Y tenemos también aquí, después de hacer múltiples simulaciones, estoy hablando aquí de cientos de simulaciones, escenarios de
inundación o relieve susceptible a ser inundado por un flujo de lava en caso de que sea emitido por el cráter en tres escenarios: escenario corto, escenario intermedio y escenario de largo alcance. ¿Quién determina estos escenarios? El peligro que ya ocurrió. Entonces, con base en lo que yo ya veo, en lo que yo analizo que ya ocurrió, puedo empezar a diseñar distintos escenarios. Y para tratar de alcanzar el riesgo, tendría que evaluar cuál es el costo que tendría el caso de que uno de estos escenarios se presente. Y para poder determinar el costo, requiero yo determinar qué tan vulnerable es un espacio, una infraestructura, una localidad o incluso una sociedad. Esta vulnerabilidad es uno de los grandes problemas para alcanzar el riesgo, porque deberíamos de obtener una vulnerabilidad total, o lo que conocemos como una vulnerabilidad global. Y recuerden, más datos, pues mayor complicación. Ahora, ¿qué es lo que dice el diario oficial al momento de habilitar estos proyectos de datos de riesgo respecto a la vulnerabilidad? Mencionan que la vulnerabilidad debe ser física, es decir, debe ser del territorio, de la construcción, y esta vulnerabilidad física termina siendo como el relieve o la estructura, qué tan propensa es a que se encuentre o se presente un daño por alguno de los sistemas potencialmente peligrosos. Y podríamos, como bien lo menciona aquí, tener distintas capas de vulnerabilidad, tanto en bienes como en personas, como en infraestructura. En estudios mucho más específicos se habla incluso de vulnerabilidad política, social, económica, estructural, geológica, geomorfológica, etc. Y contrario a lo que nos gustaría, pues requerimos de cada una de estas vulnerabilidades tendría que ser evaluada o determinada por distintos especialistas. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos cómo un relieve nos está mostrando que es susceptible a presentar algún fenómeno, ¿sí? En este caso sería susceptible a presentar erupciones, presentar flujos de lava. Tenemos aquí un relieve susceptible a presentar deformación y también tenemos un fenómeno como tal. Ya esto es el peligro que ya ocurrió y que desafortunadamente impactó a una, sí, a una familia, ¿no? En donde un bloque se desprende, se introduce dentro de la casa e impacta un habitáculo en donde, eh, no quiero aquí ser amarillista, pero en donde pudo llegar a afectar a alguna persona. Entonces, ¿cuál es el riesgo de cada uno de estos relieves susceptibles o eh, territorios vulnerables? Pues bueno, el riesgo como tal se calcula solamente como la probabilidad del daño o pérdida por un agente y que va a ser resultado de acuerdo a los distintos niveles de vulnerabilidad y los distintos peligros a los que se encuentra expuesto. De manera muy general, se considera que el riesgo está en función de la exposición, de la vulnerabilidad y de la probabilidad de ser afectado por un peligro. Para poder llegar a este riesgo, requiero tener evaluados no solamente estos parámetros, sino tener evaluados dentro de cada peligro y dentro de cada vulnerabilidad y dentro de cada sistema expuesto, lo cual hace o convierte a este tipo de trabajos en, pues, eh, trabajos multidisciplinarios que debemos de verlos a diferentes escalas y también a diferentes tasas de tiempo temporal. Ahora, no es la única manera de poder evaluar el riesgo con esa fórmula simplista, sino que también podemos evaluar ese riesgo a partir de considerar las escalas temporales y espaciales, al grado de realizar los análisis a una escala de vivienda o incluso a una escala de metro cuadrado, y también con un cierto periodo de retorno. Entonces, siempre es importante cuantificar no solamente el daño, sino también la infraestructura o el agente que puede llegar a ser afectado.
y con base en eso determinar justamente una pérdida económica, que sería el dato que el riesgo trata de alcanzar. ¿Cuánto nos costaría en el caso de que ocurriera tal fenómeno en tal lugar? ¿Sí? Y eso es algo que en los atlas de riesgo simplemente no vienen, y no lo decimos aquí como una queja, sino que lo decimos como que es un objetivo deseable, más no necesario en cuanto a la elaboración de estos atlas. Y vamos a ver que eso conlleva ciertos problemas, pero también eh, vamos a ver por qué. En el caso del socavón, pues evidentemente ya la pérdida que tenemos no solamente es del área cultivada, de la producción que podríamos haber obtenido de esta área cultivada, sino también del costo que tiene eh, el tiempo de inutilización de este espacio y también de la construcción. Entonces, ya ahí estaríamos hablando justamente de un riesgo. Y desafortunadamente el riesgo no es algo que cualquiera pueda hacer, es algo que requiere de mucho más tiempo de análisis, con muchas más variables. Y en este caso tenemos un ejemplo muy gráfico de cómo tenemos un escenario de peligro, tenemos un escenario de peligro eruptivo, un escenario de peligro por un proceso de deshielo y un escenario de peligro por un proceso de lluvias intensas. Y cómo estos escenarios de peligros, combinados con la vulnerabilidad que se presenta en una localidad, pueden llegar a determinar el costo que podríamos llegar a perder dentro de un área muy acotada. Así que cuando vemos atlas, o mejor dicho, mapas de riesgos, con zonas muy amplias e incluso con unidades espaciales en donde no hay población, no hay infraestructura, de principio ya teníamos que considerarlo como que en realidad no estamos evaluando un riesgo, sino que estamos evaluando una susceptibilidad, un peligro o incluso una vulnerabilidad. Ahora, el objetivo de generar profesionistas que tengamos la capacidad de analizar este tipo de insumos y de desarrollar este tipo de trabajos debe de tener un impacto. Y en este caso, aunque podríamos achacarlo a problemas políticos, económicos o incluso sociales, lo cierto es que como profesionistas siempre es muy agradable cuando nuestro trabajo termina teniendo un impacto. No en el sentido de que removimos a población, porque eso es un impacto negativo, sino en el sentido de mitigar un peligro, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos las imágenes de satélite de noviembre de 2016 y de noviembre del 2020, en donde podemos ver que aquí es el lugar en donde se desarrolló el socavón, pero en el 2016 no había ninguna construcción y en el 2020 sí la hay. No significa que debimos de haberle negado la construcción, porque el territorio es un recurso al cual toda persona, todo mexicano debe de tener derecho, pero sí es importante comprender que si nosotros conocemos mejor ese territorio, podemos hacer un mejor uso del mismo. En este caso, ese mejor uso dependerá de la cantidad de datos que tengamos y de nuestra capacidad de fragmentación del relieve a partir de peligros o vulnerabilidades. Y en el caso de los atlas, tenemos que estos peligros y vulnerabilidades nos acercan a un riesgo a partir de unidades que determinamos como AGEPS, que son unidades estadísticas de población. eh, y podemos ver que estos mapas de riesgos al final, en un principio teníamos áreas incluso de riesgo nulo, debido a que no había población, pero sí había infraestructura. Y posteriormente podemos ver que hay zonas en donde hay infraestructura, pero pareciera que no hay ninguna exposición a algún peligro, ¿sí? En el caso del socavón, pertenece justamente a Huejotzingo, al Atlas de Huejotzingo, y ese atlas se elaboró en 2015. Las imágenes de satélite son de 2016 y 2020. Y ante alguien que diga, pero si ya teníamos el atlas, ¿por qué permitieron la construcción ahí? Pues bueno, es que en el atlas no teníamos, yo no lo hice, pero no teníamos ninguna evidencia de que se presentara ningún hundimiento o subsidencia.
Como especialistas sabemos que en un área aluvial pues es bastante común que se presenten agrietamientos o subsidencias por fenómenos antrópicos, no necesariamente por fenómenos naturales, a menos de que tengamos karsticidad. Pero de nuevo, es un problema multivariante. Entonces, estos atlas son aproximaciones que tenemos para poder hacer o dominar el territorio. Y por lo menos como especialistas del territorio, como geocientíficos, pues debemos de entender la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y esta responsabilidad nos ha empujado a tratar de diseñar estrategias para poder calcular tanto la vulnerabilidad como el riesgo. Aquí tenemos tablas de vulnerabilidad, de distintos tipos de vulnerabilidades que se cruzan con distintos tipos de peligros y que obtienen distintos caracteres de riesgo para después vertir estos en un insumo espacial o cartográfico, ¿sí? Los avances que han tenido estos atlas de riesgos son variados, desde aquellos en donde, por ejemplo, en 2001 se realizaron ya, utilizaron ya técnicas interferométricas de radar, hasta zonas en donde solamente tenemos fichas de ocurrencia de fenómenos, pero no tenemos una superficie en donde ocurren, ¿no? Ahora, también aquí, aunque voy muy rápido porque ya me extendí demasiado, tenemos aquí también índices de algunos atlas que se han presentado y podemos ver que conforme pasa el tiempo se incrementa la cantidad de temas que se deben de incluir en estos atlas. Como ya les dije, algunos solamente tienen las fichas en donde ocurre el fenómeno, lo cual nos lleva a la parte final, que sería de territorio, legislación y responsabilidad. En un mundo ideal deberíamos de tener ya cubierto todos los municipios, tener por lo menos una versión de atlas de riesgos. Podemos ver que, por ejemplo, el Estado de México es aquel en donde tenemos la mayor cantidad de atlas de riesgos, de hecho ya está cubierto en su totalidad, mientras que Guerrero tiene solamente el 4% de su territorio cubierto por atlas de riesgos. Tenemos que solamente el 19.7 de los municipios a nivel nacional presentan un atlas de riesgos, y que quede bien claro, muchos de esos atlas de riesgos se quedan solamente con las fichas, que no es que esté mal, pero no tienen un impacto espacial, solo tienen un impacto puntual, ¿sí? Aquí tenemos los avances de atlas de riesgos con respecto al tiempo, y bueno, vemos que ya están comenzando a incrementarse, pero requerimos pues, incrementar la velocidad porque solamente tenemos 487 municipios con atlas, cuando de acuerdo con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, cualquier nuevo plan de ordenamiento territorial requerirá de una evaluación o requerirá estar en consonancia con los atlas de riesgos. Si yo quiero hacer alguna nueva infraestructura, tengo que primero cotejarlo con el atlas de riesgos. Políticamente tenemos ese candado. Que se lleve a cabo, es ahí donde, como todos aquí saben, pues hay algunas estrategias legales o incluso políticas que desafortunadamente pueden llegar a saltarse este tipo de candados, ¿no? Pero el objetivo es que por lo menos del 2018 al 2040, esta Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues permita darnos un desarrollo espacial a mediano y largo plazo. Así que estos atlas de riesgos terminarán siendo obligatorios o mandatorios al momento de evaluar o de tratar de desarrollar alguna región. Y esto es así porque se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación distintos reglamentos, tanto el Reglamento de Protección Civil como el Reglamento de Confección de Atlas de Riesgos, que uno debe de considerar al momento de confeccionar algunos de ellos. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer uno? Eh, ¿O cuál es el presupuesto de hacer uno? Antes de llegar ahí,
el Senado determina o quiere determinar o quiere modificar que todos los atlas de riesgo se actualicen cada 3 años. No tenemos todos y quieren que ya se actualicen cada 3 años, lo cual es un espíritu adecuado, al cual yo aplaudo, pero que no hay los recursos necesarios para hacerlos. ¿Por qué? Bueno, perdón por irme aquí rápido, pero voy a pasar esta diapositiva para irme a los costos. Porque el atlas de riesgos tiene un costo de 1.050.000 en el caso de elaborarlo por primera vez, independientemente de qué tipo de enfoque se le dé, con todo y que el Senapred liberó un manual de confección de los atlas de riesgos, los pueden hacer consultores externos, asociaciones o incluso el mismo Protección Civil del municipio. Si requieren una actualización, tiene 700.000 pesos y estos son el insumo necesario para poder desarrollar cualquier otro tipo de trabajo. Por ejemplo, análisis de peligros específicos, tenemos aquí los costos, incluso reglamentos de construcción, modificaciones de densificación, desarrollar algunas obras de mitigación, también la elaboración del programa estatal de ordenamiento territorial, regional, de la zona metropolitana, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos el orden de aplicación, por ejemplo, todos los que tienen uno son productos que deben de pedirse primero para hacer cualquier otro tipo de trabajo. En el caso de, por ejemplo, déjenme regresar, en el caso, por ejemplo, de una elaboración de estudios específicos de análisis de peligro, vulnerabilidad y riesgo, se encuentra en el estadio 4, es decir, tenemos que tener antes el atlas de riesgos, el plan de ordenamiento y otros insumos para poder llegar a este otro nivel. ¿Sí? En conclusión, la responsabilidad es mucha al momento de hacer este tipo de trabajos. Es una responsabilidad que bien que mal, como profesionistas debemos de acatar. Yo creo que cada vez va a haber mucho más acotamiento legal al momento de apelar a esta responsabilidad, pero también debemos de entender que aunque la responsabilidad es mucha, muchas veces el insumo que utilizamos para determinar un cierto tipo de peligro no es el adecuado para alcanzar un diagnóstico o un pronóstico a corto, mediano o a largo plazo. Por poner un ejemplo, si quisiéramos hacer un mapa de riesgo de tsunami, requerimos la cota de 0 de la línea de costa y por lo menos de 5 metros de un municipio, un estado o todo el país. Eso simplemente no lo tenemos. ¿Sí? Podemos nosotros interpolarlo, podemos nosotros obtenerlo de mapas de resolución unos 50.000 o de mapas de resolución de 30 metros de píxel, pero no estaríamos replicando la realidad, estaríamos replicando una generalización, por lo que confeccionar un mapa preciso de inundación de tsunamis para alguna línea de costa requeriría por lo menos de un insumo topográfico de mayor resolución, ¿no? Entonces, en este caso, no nos podemos hacer responsables de una delimitación de un peligro, de un riesgo muy precisa cuando los insumos que tenemos, sin ponerlos como excusa, no son los más adecuados. Pero eso no significa que como no los tenemos, no podemos llegar a hacer una aproximación. ¿Ok? Pues bueno, yo me podría quedar aquí hablando mucho de peligros, porque no solamente tenemos peligros totalmente naturales, también tenemos peligros que a nosotros nos encanta hacer, ¿no? Poner en vulnerabilidad un relieve, un territorio que en teoría no era vulnerable en ese momento y que en la actualidad sí, pero pues hasta aquí me gustaría dejarlos. Si tienen alguna pregunta o duda o comentario, por favor, háganmelo saber y si no, eh, puedo dejar aquí mi correo para que ustedes puedan consultarlo o puedan mandarme alguna pregunta o duda. ¿Sí? Espero que haya sido de su agrado y pues tenemos aquí algunas preguntas. No sé si quieres que yo las resuelva, Catherine, o...
quieres tú mencionar algo antes. Bueno, a lo mejor ahí, Buenas tardes, Sergio. Tocayo. Catherine estaba aquí, pero yo también aquí estoy como moderador. Tal vez tuvo algún detalle ahí de conexión, pero si gustas, te voy leyendo las preguntas y yo tengo un par también de preguntas y comentarios. Claro que sí, está adelante. Entonces, bueno, aquí Anatolio dice que si se podrá compartir la presentación y la parte de fuentes de consulta. Nosotros estamos grabando la charla y pronto la subiremos a las diferentes, bueno, la subiremos en la página del Observatorio Sismológico Vulcanológico de la Universidad Veracruzana. Y pues, Sergio, las fuentes de consulta, ¿qué puedes ahí comentarle a Anatolio? Bueno, aquí tenemos algunas, pero en realidad hay varias más, ¿no? Gran parte de las imágenes que mostré en la presentación en realidad son derivadas de distintos atlas de riesgos que pueden consultar ustedes directamente desde la página de internet de CENAPRED. Por ejemplo, aquí revisamos Atlas de Riesgos México. Nos lleva a esta página y aquí, sin querer hacer un tutorial de trabajo, con todo y que ahorita está en mantenimiento, en esta página de Atlas de Riesgos ustedes pueden consultar. Voy a ir un poco más abajo para que vean dónde podemos consultarlo a partir de fenómeno nacional y también los atlas los pueden consultar directamente aquí, cobertura de atlas. Si colocan esta interfaz, ustedes pueden buscar el atlas o el municipio, ya sea por nombre o por localidad, aquí, y ver si tienen disponible ese atlas, ¿no? Por ejemplo, damos clic en Europa, tenemos aquí el link para descargar el escrito, pero también tenemos aquí el link para descargar la información espacial, ¿ok? De nuevo, el objetivo aquí no es ver que también está el atlas, ¿verdad? Porque siempre se puede hacer mejor, pero sí encontrar relieves o variables de vulnerabilidad, de peligro, de riesgo, de susceptibilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Sergio. ¿Será que nos puedas compartir ahí en el chat tu correo electrónico para que quienes estén interesados te contacten y ya puedan entrar ya en una interacción más directa contigo? Claro, claro que sí. Déjenme aquí copiarlos. Ok. Entonces, voy a copiar los 3 correos electrónicos que coloqué en la presentación. Déjenme. Excelente, ya estaban ahí, ya